Hola, bienvenidos a La Encuesta es lo mío, un podcast de Grupo Impacto en donde hablamos de temas políticos, sociales y electorales. Yo soy Ana Laura Arroyo y en este episodio vamos a hablar de las elecciones estatales con el doctor Javier Rosiles Salas. Él es doctor en Estudios Sociales por la UNAM, actualmente es profesor e investigador de la Universidad de Ciénega en el estado de Michoacán de Ocampo y ha publicado y editado en medios como Reforma, Sin embargo, y Expansión Política. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Un gusto, Ana. Vamos a dialogar sobre los estados. Un tema muy interesante. Muy interesante porque, bueno, es la elección más grande hasta el momento en nuestro país. Más de 97 millones de electores tiene esta próxima elección presidencial y estatales. Y, bueno, somos un país enorme. Muchas veces incluso hablamos un poco de que si el INE lo hace bien o mal, pero yo creo que organizar una elección de tantas personas en tantos estados, en tantos municipios, pues no debe ser fácil. Sí, es un tema bien complicado. Pues tan solo el Estado de México con sus poco más, casi 13 millones, ¿no? En la lista nominal, pues es prácticamente un país, ¿no? Comparable, no sé, con la población de Ecuador o no sé, algún país así de América Latina. De todo Centroamérica, cualquier país de Centroamérica, la mayoría de Sudamérica, excepto Brasil, por ejemplo, que es enorme, pero México somos el país, yo creo que segundo o tercer lugar más grande de Latinoamérica. No, por ejemplo, Uruguay, que hablan mucho de su democracia, ¿no? De una muy buena, un país con una tradición democrática muy fuerte, pues es un país de menos de 4 millones, por ejemplo, ¿no? Un poco para tener idea de la dimensión. Que puede ser un estado mediano de nuestro país, ¿no? Por ejemplo. Oye, doctor, para empezar, quiero platicar contigo para toda la gente que no está tan familiarizada en política como tú, que nos ayudes, nos digas, nos ilustres. Por ejemplo, para empezar, ¿qué significa políticamente hablando que un estado tenga elección, las elecciones de los estados? Sí, Ana, muchas gracias. Pues mira, es un tema muy importante porque de pronto la elección presidencial como que pues causa mucha polvareda, ¿no? O sea, nos llama mucho la atención, desde luego pues es muy importante conocer quién será pues el próximo, bueno, en este caso me parece a mí que va a ser presidenta, ¿no? Me parece que eso será un dato histórico. Se vislumbra desde ahorita, ¿no? Que también es un hecho histórico. Exactamente, pues por ese trabajo que ha hecho Morena, un trabajo territorial me parece muy importante. Desde luego, Xóchitl Gálvez tendrá que hacer un esfuerzo muy fuerte en la campaña, en fin, ¿no? Pero me parece que eso está más o menos decidido. Y como yo creo que está más o menos decidido, justamente ahí cobran relevancia los estados, ¿no? En esta ocasión tenemos elecciones en 9 gubernaturas, es decir, son las elecciones más grandes de la historia porque están en juego más de 20,000 cargos, ¿no? Pero desde luego que después de la presidencial, pues las gubernaturas también como que nos causan cierto interés, porque me parece que ahí es donde tiene un poco de oportunidad la oposición, es decir, hay estados que si la oposición quiere tener un contingente legislativo importante, que me parece que es su aspiración, ¿no? O sea, con todo respeto, yo creo que la presidencial un poco la dan por perdida y entonces la idea es qué tantos legisladores podemos colocar en el Congreso de la Unión, ¿no? Y entonces, para lograr eso, necesitan tener una votación más o menos importante, pues en los estados, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo te diría, para empezar, mi pronóstico sería que Morena tendría 6 gubernaturas, que el PAN tendría 2 y que Movimiento Ciudadano tendría 1, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me parece interesante y pues sobre eso vamos dialogando si quieres. Claro que sí. Qué bueno que lo dices, que son 8 gubernaturas y la jefatura Así es, la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Hoy justamente queremos hablar contigo y seguir analizando, teniendo estos análisis conforme avanzan las campañas sobre qué va a pasar en los 8 estados que tienen elección a gobernador y la jefatura de la Ciudad de México, porque como dices, pues son muy importantes, ¿no? En este primer episodio vamos a hablar de Puebla, Morelos, Veracruz y Chiapas. En el siguiente episodio que grabemos contigo vamos a hablar de los otros 4 estados y la jefatura de gobierno, si te parece. Entonces, ¿qué le debe de importar a la gente de, por ejemplo, Veracruz, de Morelos, de Chiapas, que van a tener elección a gobernador? ¿Qué podríamos decir en una primera instancia de por qué es importante que lo tomen en cuenta? Y te lo digo porque sabemos que hay un abstencionismo muy grande, que hay una indiferencia muy grande y que hay un rechazo muy grande a los gobiernos de los estados también. ¿Y por qué deberíamos de participar o involucrarnos en esto? Bueno, pues es muy importante. Fíjate que de esos 4 estados ya los iremos desmenuzando si tú quieres, ¿no? Pero lo primero que yo te diría es que esos 4 estados, de acuerdo a los números que tenemos, que justo Grupo Impacto tiene, que ahorita vamos a platicar, pues Morena ganaría los 4, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa decir que Morena los ganaría porque tenemos Veracruz particularmente y Puebla, que son entidades con justamente la lista nominal muy abultada, ¿no?
Es decir, está el Estado de México, está la Ciudad de México, pero de ahí en adelante pues está Jalisco, pero ya Veracruz es el tercero en la lista nominal, es decir, tiene poco más de 6 millones de posibles electores, es decir, no quiere decir que vayan todos a votar, porque como tú dices, pues está el abstencionismo, esperemos que no sea tanto, eso ya lo veremos, pero entonces Veracruz en particular pues tiene una lista nominal muy abultada, ¿no? Y también es el caso de Puebla, ¿no? Y en el caso de Chiapas, por ejemplo, pues es un estado muy interesante porque aunque está la alianza, ¿no? A nivel nacional de Morena, el Verde y el PT, en Chiapas yo noto un conflicto ahí muy importante entre el Verde y Morena, es decir, ahí como que yo le llamo, Ana, acuerdos yuxtapuestos, ¿no? Es decir, la situación en la que están de acuerdo en un nivel territorial, en la que por una candidatura van unidos, pero en otros territorios, ojo, no se reproduce necesariamente esa alianza. Entonces, y pues Morelos es un caso muy interesante. Morelos tiene 1,5 millones en la lista nominal, pero pues gobernado por Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Ya cada quien tendrá su opinión, pero pues es un futbolista muy reconocido que llega a ser gobernador y me parece que hay que valorar qué resultados ha tenido, ¿no? También ese es un tema, me parece a mí muy interesante, porque justo de esta elección del 24, lo interesante es que Morena, digamos, tendrá que pasar la prueba de los ciudadanos, ¿no? Porque antes, en 2018, por ejemplo, como eran gobiernos opositores, pues Morena podría decir, somos mejores que ellos, ¿no? Claro. Pero ahora la gente tendrá que hacer su evaluación, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy interesante. Entonces, a la gente que vive en estos estados, que va a votar este próximo 2 de junio, que ya está muy cerquita, sí. Estamos hablando que son casi 18 o 19 fines de semana, por ponerlo así en este tiempo, pues tienen que decidir por qué y por quién van a votar, ¿no? Y una de las cosas que nos dices es que nos fijemos en los resultados que tuvieron los gobiernos anteriores, por ejemplo. Exacto, porque ya por primera vez estos estados la ciudadanía podrá evaluar a sus gobiernos, ¿no? Es decir, qué tan bien le fue a Cuauhtémoc Blanco y a los demás gobernadores que ahorita platicaremos. Entonces me parece que es interesante, ¿no? Cómo la gente evalúa por primera vez los gobiernos de Morena, ¿no? Claro. Vamos a hablar de Veracruz, ya que estamos empezando a hablar ya de los estados. Veracruz, que mi mamá es jarocha. A mí también. Yo crecí en Veracruz muchos años, en Córdoba, Veracruz para ser exacta. Pues, obviamente le tengo un cariño muy importante a Veracruz. Hace mucho que no voy, muchos saludos y me encantaría ir, pero bueno, pronto voy a ir. Entonces, Veracruz, que es un lugar que además tiene el privilegio de tener el Golfo de México, muchas veces se le llama la puerta de entrada al país, porque por ahí llegan muchos barcos, con muchas cosas que se reparten en todo el país. Es muy rico en café, es muy rico en ingenios, azúcar, o sea, es un estado muy rico y que últimamente yo veo que tiene muchos problemas, por ejemplo, de inseguridad, como tiene el resto del país, que yo creo que ese es el tema, ¿no? En Veracruz te voy a platicar nuestros datos. Aquí en la encuesta es lo mío, en Grupo Impacto. Nuestra última encuesta, preguntamos a la gente si hoy fuera la elección para gobernador, ¿por qué partido votaría? Y el 57% nos dice que por Morena, un 15% nos dice que por el PAN, un 9% por el PRI, un 3% el Partido Verde México, un 3% MC, Movimiento Ciudadano, un 2% dice que el PRD, un 2% votaría por uno independiente, un 1% es un poquito por el por el PT, y un 8% dice que no sabe o no contesta. Entonces, la verdad es que me impacta en primera entrada que por partido Morena lleva la delantera, o sea, por más de 40 puntos, por ejemplo, le lleva el PAN, ¿no? ¿Por qué crees que sucede esto? Pues mira, Veracruz es un estado interesante, podemos decir mucho de él, pero a ver, de manera muy, muy breve yo diría, o destacaría, digamos que Veracruz ha tenido dos alternancias, ¿no? Después de que el PRI dominó, como todos los estados, ya sabemos esta historia del PRI, ¿no? El partido otrora hegemónico, ¿no? Empieza a haber alternancias desde el 89, ¿no? En Baja California. En el caso de Veracruz tiene dos alternancias. Una alternancia fue justamente con el PAN, ¿no? Cuando gana, lo recordarás, Miguel Ángel Yunes, ¿no? En 2018. Termina en 2018 y ya entra Cuitláhuac, ¿no? Entonces, esa es la segunda alternancia. Es decir, ha gobernado el PAN y después es interesante ver que el gobierno del PAN no se sostiene. Es decir, la gente no vota por la continuidad panista, ¿no? Sino que gana Morena, ¿no? Entonces, ese me parece un primer elemento. Y entonces, lo que yo veo, Ana, es que una oposición muy debilitada, ¿no? Porque yo, pues, platico con muchos veracruzanos, igual que mi mamá es de allá, como te decía,
Y entonces, la verdad es que no ven en Cuitláhuac un buen gobierno, lo digo de manera muy, muy respetuosa, ¿no? Entonces, incluso Grupo Impacto Perón tiene algunos datos por ahí, ¿no? De lo que le preocupa a la gente. Uno me recuerdo es que es el de seguridad. Pero el problema es que hay una posición muy, muy debilitada. Fíjate, por ejemplo, el candidato que pone la alianza opositora, ¿no? Es un candidato que ya fue aspirante justamente a la elección pasada y obtuvo por ahí de 500 millones de votos, es decir, fue el tercer lugar, ¿no? Entonces, 500,000 votos. 500,000 votos, medio millón de votos, gracias. Y entonces, con todo respeto, se pone a un candidato que ya fracasó en un primer intento, ¿no? En ese momento no iba aliado con el PAN, ¿no? Que eso es un error, ¿no? Políticamente hablando, si no funcionó, si la gente no lo votó, si no ganó, estratégicamente puede pensarse que es un primer error de la oposición, ¿no? Exacto. Esto explicaría estos resultados. Sí, porque tú traes ahí el dato que el PAN es segundo lugar, ¿cierto? Sí, el PAN es segundo lugar como partido. Tiene 15 puntos de la intención de voto, 15%. Yo también creo que el PAN es la segunda fuerza en Veracruz y sin embargo ve cómo la alianza pone a un candidato del PRI. A mí me da la impresión, con todo respeto, que pone al candidato del PRI a sabiendas, por ese dato que también traes, que van a perder, ¿no? O sea, porque Pepe Yunes, pues ha sido diputado federal, es un priista de toda la vida, ¿no? Y sin embargo, aunque uno sabe que ahí el PAN es la segunda fuerza, lo que hacen es que le ceden lo que le llaman ellos el siglado al PRI, ¿no? Entonces, me parece que eso te dice mucho sobre cuál es la real aspiración que tiene ahí la alianza, ¿no? Me parece a mí que ellos saben que va a ser muy complicado ganarle a Morena y pues los datos que traes tú lo corroborarían, ¿no? Claro, mira, te digo la intención de voto ahora por partido y candidato. Ok. Y entonces, en primer lugar está Rocío Nale, de Morena, PT y El Verde, con un 53%. En segundo lugar está José Francisco Yunes, del PAN, PRI, PRD, con un 19%. Después está Sofía Yunes, otra vez Yunes, de Movimiento Ciudadano, que también creo que eso es un error, de Movimiento Ciudadano con un 2%. Después sigue Sergio Gil, que de Movimiento Ciudadano también tiene un 2%. Y bueno, y bueno, hay un 18% de indecisos, no sabe, no contesta, ¿no? Otro es todos los demás, tienen pequeñitos porcentajes que en realidad no existen, ¿no? La gente no va a poder votar por otro. Yo creo que la competencia real va a estar entre Rocío Nale y Francisco Yunes, lo más probable, ¿no? Sí, y también hay una cosa que también destacaría. Rocío Nale, pues es un perfil alto, ¿no? Es un perfil alto que viene respaldado claramente por el presidente López Obrador, ¿no? Recordemos que Rocío Nale, pues se fue secretaria de Energía, ¿no? Y López Obrador le encargó particularmente la refinería de Dos Bocas, ¿no? Una refinería que, pues bueno, ya tendremos el público a ver qué opina, qué opinión tiene. López Obrador acaba de decir que a finales de este mes de febrero, pues apenas empezará como a producir su real capacidad. Es decir, es una obra que está como estas obras grandes que está haciendo López Obrador, ¿no? Que como que no acaban de funcionar del todo, ¿no? Bueno, Rocío Nale fue la encargada de hacer esa obra que es muy importante para López Obrador. Es decir, ya muchos intuíamos que Rocío Nale pues sería la candidata de Morena, pues por este apoyo que traía. Es muy cercana al equipo del presidente, ¿no? Entonces, como que es una figura a la que muy difícilmente la oposición le podría ganar la elección en Veracruz, ¿no? Entonces, me parece ahí que este perfil tan fuerte, pues, va a ser muy difícil que Pepe Yunes... ¿Por qué pasa esta situación en Veracruz de que el gobernador probablemente no esté bien evaluado? Sin embargo, la candidata de su partido está en primer lugar y con muchos puntos de diferencia sobre el segundo lugar. Sí, pues esa, fíjate que no tendría como una respuesta tan clara, ¿no? Porque, mira, la verdad es que López Obrador tiene una fuerza que va más allá de Morena, ¿no? Me parece a mí que es un personaje pues con un carisma muy, muy fuerte y me parece que un poco por ahí está la explicación. Además, bueno, yo digo que no está tan bien valorado Cuitláhuac, pero pues quién sabe, ¿no? A lo mejor sí. Lo que yo sí estoy seguro en las encuestas también que tenemos es que pues López Obrador sí sale muy bien evaluado, ¿no? Entonces, yo aquí lo hemos platicado en la oficina muchas veces. Creemos que la imagen del presidente es tan fuerte y sigue siendo una imagen tan positiva después de casi 6 años ya de gobierno, que eso también es un fenómeno que no se ve muchas veces, que la gente piensa votar por el presidente, por la imagen del presidente a través de sus candidatos, ¿no? Y la otra es también los negativos de los demás partidos, porque todavía el PRI tiene muchos negativos, o sea, la gente de ciertas generaciones y edades para arriba dice, no, por el PRI no voy a votar, sea quien sea su candidato, sus candidatos o candidatas, y probablemente el PAN también tiene sus negativos, ¿no? Son partidos que han estado ya tanto tiempo en el poder que tienen su desgaste también natural, ¿no?
Y hay un elemento también ahí, Ana, si me permite decirlo. También aunque es una alianza PAN-PRI, yo no tengo tan claro que los panistas estén dispuestos a votar por sus aliados históricos en ese estado. O sea, hay estados donde esto se propicia más porque como son débiles, ¿no? Por una cuestión de sobrevivencia. Pero en Veracruz me parece que como que cuesta mucho que un panista vote tranquilamente por un priista, ¿no? Que es lo que es el llamado que está haciendo la coalición, a que los panistas voten por un priista de toda la vida, ¿no? Entonces, me parece que también esas señales no ayudan. Y otra cosa más, en Veracruz, si tú te fijas, el proceso de Morena de selección de candidatos ha sido muy complejo, tiene muchos conflictos, pero particularmente Veracruz es interesante porque ahí sí Rocío Nale fue el primer lugar en la encuesta, ¿no? Contrario, por ejemplo, a la Ciudad de México, ¿no? Donde eso no ocurrió. En Veracruz, Rocío Nale fue el primer lugar, es decir, el segundo lugar fue Manuel Huerta. Manuel Huerta es un personaje muy interesante porque él era el delegado de los programas sociales en Veracruz. Entonces, lo que quiero decir es que aunque hubo conflictos seguramente en lo interno, como que a lo externo se mostró mucha unidad, ¿no? Y me parece también que es un elemento que ayuda mucho a que Morena pues tenga estos datos que tienes tú, ¿no? Sí, y además que la percepción de estar con la o el ganador es importantísima también, ¿no? Emocionalmente, psicológicamente, y esto es también de manual de comunicación política. Exacto. Todos sabemos que siempre queremos estar con la o el que tiene la más ventaja, la que va a ganar, ¿no? Y yo creo que eso también hace que, aunque Morena puede tener situaciones internas, pues se vuelven a reagrupar. Y lo que tú dijiste es bien importante. No necesariamente porque yo sea panista, por ejemplo, voy a querer votar por el candidato que pone el frente, ¿no? Y así está sucediendo y pasando en muchos estados y en todos los partidos. Exacto, a lo mejor a nivel presidencial sí lo haces porque, pues bueno, no hay otra, ¿no? O sea, está Xóchitl o está Sheinbaum, ¿no? Y bueno, Movimiento Ciudadano. Pero a nivel local sí es más complicado, porque además, esto que yo te decía que le llamaba acuerdos yuxtapuestos, también hay que verlo a nivel municipal, ¿no? O sea, tú puedes tener al PRI y al PAN peleando con toda una presidencia municipal y haciendo un llamado a que voten por el mismo personaje a nivel estatal. Es una situación muy compleja, porque hay muchos intereses ahí en juego, ¿no? Claro. Y hay equipos para los que mucha gente trabajó por meses y años, que de repente te dicen, tú ya no vas y ahora vas con que no necesariamente estás de acuerdo, ¿no? Con los que competiste toda la vida y de repente, no, pues hay que apoyarlos. Pues. Como el caso del PRI y el PAN. Exactamente. ¿No? Que son como la competencia toda la vida. Son incluso ideologías que no son las mismas, son contrarias muchas veces y ahora resulta que están en equipo. Eso no para toda la gente funciona, ¿no? Exacto, y luego hay que decirlo también, o sea, nosotros a veces pensamos como que la gente le hacemos un llamado a que vote y va a votar, pero ojo, también hay grupos políticos y estructuras, ¿no? Y esas estructuras pues se van moviendo, van alimentando a los partidos políticos y de repente que hay una estructura que vio toda su vida como adversario al PAN o al PRI, o cualquiera que sea el caso, de pronto le haces un llamado a que vote por el adversario histórico, ¿no? Es una cosa que hay que revisar ahí con más detalle, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Y más los partidos, ¿no? Exactamente. Sí, que lo revisen ellos. Nosotros encantados de analizarlos, ¿no? Exacto. Mira, siguiendo con Veracruz, a mí esta parte es la que más me gusta, sí, que es lo que nos dice la gente que es lo más importante que tiene que resolver el próximo gobernador o gobernadora. Y en primer lugar me impresiona, Javier, que en la seguridad casi el 60% de los veracruzanos, es decir, de cada 10, 6 nos contestan que lo más importante de resolver es la seguridad. Después la economía, pero fíjate, el 60% nos dice seguridad y el 7% nos dice economía. O sea, sí me gusta hacer este apunte porque es notorio que la seguridad es el tema de Veracruz y de muchos estados más en México, ¿no? Después ya ni siquiera llega a 2 dígitos, economía, educación, corrupción, salud, combate a la pobreza, creación de empleo, infraestructura y violencia contra las mujeres. Yo creo que les podríamos decir a los veracruzanos que se fijen qué han hecho los candidatos y las candidatas y cuáles son sus propuestas en cuanto a seguridad, ¿no? Sí, porque hay un asunto, mira, pues en las campañas, el asunto de la spotiza, ¿no? Yo le llamo así, la spotiza, porque es muchísimos, miles, yo no sé si hasta millones de spots, ¿no? Entonces, claramente en un spot de 30 segundos, ¿qué te gusta? 30, 40 segundos, no hay tiempo suficiente pues para hacer propuestas muy profundas, pero sí hay otros espacios, por ejemplo, las redes sociales, no sé, otros medios. Entonces, me parece a mí que ahí, en el tema de la seguridad en particular, sí hay el equipo de Xóchitl me parece que va a aprovechar eso muchísimo, ¿no? O sea, me parece que ahí se puede hacer una campaña de contraste muy interesante. Entonces, yo creo, incluso lo he platicado con morenistas, que ahí está el talón de Aquiles de este gobierno, ¿no? O sea, este gobierno que tú decías,
en general es bien valorado, me refiero al gobierno federal, ¿no? En general es bien valorado, pero sí en el tema de seguridad, y también aquí lo refleja, sí me parece que hay una debilidad del gobierno federal, y pues habrá que ver cómo el equipo de Xóchitl Gálvez y la oposición en general, pues lo logran ahí, pues utilizar en su favor, ¿no? Fíjate que yo crecí en Veracruz y cuando yo crecí era un lugar súper seguro. Sí, Tú sí, podías sí. caminar a las 2 de la mañana y de verdad no pasaba nada, ¿no? Y ahorita esa es la queja principal, me llama de verdad muchísimo la atención. Y hay quien dice que este tema de la seguridad es un tema que no se va a arreglar en muchos años. Y hay quien dice que es un tema pero bueno, probablemente al 100% no se va a arreglar, pero sí tenemos que votar por perfiles que sea realmente una preocupación a resolver, no solamente un tema de campaña, ¿no? Que esa es otra cosa también, que en campaña oímos muchas promesas que ojalá se cumplan, que se hagan No, no realidad. escuchamos los cómo, ¿no? O sea, estamos de acuerdo en el diagnóstico, ¿no? Tenemos un problema de seguridad, pero ¿y cómo? ¿Cuál es la propuesta concreta? Ahora, ciertamente lo dices muy bien, pues finalmente es un fenómeno social, ¿no? Y entonces yo creo que sí hay que exigir a los gobiernos, pero también el nivel de exigencia, pues claramente ellos no pueden resolverlo del todo, ¿no? Es un fenómeno social que también implica pues otras variables también que habría que analizar con mayor cuidado, ¿no? Claro. ¿Alguna otra cosa más que digamos a nuestros amigos de Veracruz? No, pues además de saludarles, pues ¿Algún tip? ¿En qué cosas nos debemos de fijar todos antes de votar? pues, ¿Vale la pena o no participar? Me parece que es importante yo creo que decirlo sí es porque importante. sabemos que mucha gente ni siquiera le ven el beneficio de salir de su casa a votar. ¿Tú Sí, qué pues, piensas? yo creo que sí tienen que salir a votar y expresar, fíjate que traes ahí un número alto de los que no responden, es decir, quizás no están como convencidos todavía de por quién votar, ¿no? Entonces, ojo también con ese... Es casi un 20%. Exacto, me parece que ese 20% pues te puede cambiar el resultado, ¿no? Entonces, a mí me resulta muy interesante. Yo creo que Morena sigue siendo una marca ganadora en Veracruz, ¿no? Pero sí tenemos, me parece a mí, un conjunto de personas que no están tan de acuerdo con el gobierno de Cuitláhuac. Y bueno, pues si están en contra de Cuitláhuac, pues que voten en su contra, ¿no? O sea, nosotros encantados de ver lo que hacen, porque a nosotros no nos importa mucho, digamos, estrictamente hablando por quién votan. Pero sí creo que el llamado tiene que ser a que salgan a votar, ¿no? Me parece que es mejor hacerlo a no hacerlo. Claro. Ahora vamos a hablar de Puebla. Mira, en Puebla, en primer lugar preguntamos si yo fuera la elección para gobernador, ¿por qué partido votaría? Sí. Y el 41% nos dice que por Morena, Morena sigue siendo el más alto, un 10% dice que por el PAN, un 3% en Puebla solamente dice que por el PRI, y de ahí, de Movimiento Ciudadano, Independiente, Partido del Trabajo, el PRD y el Verde, tienen de 3 a 1% de la intención de voto, es muy bajita. Lo que me llama la atención en Puebla es que aquí el número de indecisos o de que no sabe por qué partido va a votar es un 38%, es mucho más alto. Entonces, ¿qué nos dice esto en primera instancia, Javier? Pues en primera instancia, me parece que Puebla sí es un estado donde va a haber una mayor competitividad comparado con Veracruz, por ejemplo, ¿no? Yo no tengo duda de que Morena es el partido con más fuerza, pero yo fíjate que, no sé qué opinas, yo sí considero a Puebla como un bastión del PAN. Es decir, no digo que eso implique que el PAN vaya a ganar, pero sí creo que Puebla ha sido históricamente un territorio muy importante para el panismo. Es más, yo creo que en Puebla tendría que hacer el PAN mucho trabajo si es que quiere aspirar a ganar la presidencia, que ya decíamos que eso es difícil, pero sí a lo mejor a ganar algunos distritos federales, ¿no? Para tener diputados, ¿no? Fíjate que Puebla es interesante. Recordarás que lleva curiosamente 2 gobernadores fallecidos, ¿no? Puebla, ¿te acuerdas que estaba Moreno Valle, esta dinastía, ¿no? Sí. Moreno Valle logra hacer ahí la alternancia en Puebla. Después llega, se me escapa ahorita el nombre, pero llega otro panista, Gali Fayad me parece que se llama, y después viene la esposa de Moreno Valle, ¿no? Entonces, era un estado donde el PAN, así como un poco Guanajuato, querían como implementar esta fuerza, ¿no? Pero ocurre pues este lamentable accidente un 24 de diciembre, ¿recuerdas? No me acordaba el día, pero sí me acuerdo del accidente. Yo me acuerdo mucho del día porque el otro día iba a ser Navidad y entonces todo el día estuvieron las noticias, ¿no? Sí. Y entonces... ¿Crees que la esposa hubiera tenido oportunidad de ganar? Es que la esposa gana. La esposa gana la gubernatura, pero es que como fueron muy pocos días, ¿no? O sea, ni siquiera entró en posesión, ¿no? Mira, no me creas mucho, pero creo que entró el 14 de diciembre, tomó el cargo. Y el 24 es cuando ocurre el accidente. O sea, estaban los primeros días pues viendo cómo estaba el movimiento que le dejó el gobernador. ¿Qué opinas esto de que
por ejemplo, ahorita que hay un gobernador y ahora la esposa va a competir por una alcaldía, que es la más importante de Nuevo León, o esto de que, por ejemplo, Moreno Valle fue gobernador y su esposa también, ya incluso, como dices, había ganado para ser ahora ella la gobernadora. ¿Crees que hay un vacío en nuestra ley para que eso se permita o eso está bien? Y la gente, ¿cómo lo vemos? Se me hace un fenómeno raro porque sé de otros países donde eso está prohibido, por ejemplo. Sí, yo creo, a mí no me gusta. A mí no me gusta. No me gusta porque pues es que no es mal pensado, Ana, ¿no? Entonces uno cree que utilizan recursos públicos para favorecer a sus esposas, ¿no? Y eso me parece que va en contra de una contienda equitativa, ¿no? Entonces, me parece que eso produce mucha inequidad en la contienda y pues que no estoy yo de acuerdo. Yo sí creo que hay un vacío, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, imagínate el caso de Nuevo León que tú citabas, ¿no? Tendrías a Mariana, por ejemplo, gobernando Monterrey y su esposo es el gobernador del estado. Entonces, me parece que es un conflicto de interés muy grande. Clarísimo, ¿no? Entonces, yo en principio sí estaría como en contra de eso, ¿no? Hay países donde está prohibido. Sí, yo ¿no? diría Donde que incluso, pero como así somos los seres humanos, hay personas que están pensando todo el tiempo cómo darle la vuelta a la ley. Incluso hay gente que se ha divorciado en otros países para poder competir, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso te lo pregunto, porque sé que pues sí hay un conflicto ahí, que no sé si nuestra legislación mexicana, porque la verdad no soy experta, pero lo podemos investigar, si hay algún impedimento, pero yo creo que no lo hay porque ha pasado, ¿no? Y sobre todo me llama la atención cómo lo vemos nosotros como ciudadanos, porque a veces la comunicación es tan poderosa que probablemente ni siquiera lo vemos, ¿no? Exacto, no, nos pasa como desapercibido, ¿no? Yo sí creo que hay una afectación. Es decir, yo no demerito, digamos, que en el caso de Mariana, pues, que no lo tiene, por cierto, una carrera política, ¿no? Es decir, uno puede ser esposo o esposa de alguien y eso no implica que la haya apoyado y tener una trayectoria política importante, ¿no? Pero me parece a mí que sí hay un conflicto. Que mira, salen muchos temas, tenemos que seguir hablando de Puebla, pero por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué tan importante es tener una carrera política? Porque a veces importa mucho y a veces es de que no, pero ese lleva todos los años de dinosaurio, ¿no? Y a veces se presume de que yo no soy político y eso es algo bueno, pero el llegar sin saber qué hacer, pues yo creo que también tiene sus efectos, o sea, todo puede ser usado en tu contra, básicamente en la política, ¿no? No, pues tu pregunta es bien complicada. Yo diría algo muy rápido, nada más, para no irnos seguir con Puebla, porque, mira, yo diría, es un tema complicado. Por ejemplo, Samuel García, ¿no? Nos lo vendían como el nuevo, como el que era de hecho, joven. Él dice todo el tiempo que él va a quitar a la vieja política, ¿no? Pero fíjate, la falta de experiencia lo lleva a cometer un error gravísimo, ¿no? El no entender que tú no tenías la fuerza necesaria en el legislativo para poder dejar la gobernatura y dejar a un aliado tuyo tras de ti, ¿no? Entonces, a mí me parece un error, con todo respeto, de novato, ¿no? Entonces, eso también demuestra que sí se requiere como cierta experiencia, pues para no cometer errores como ¿no? Pero bueno, nos da para todo un podcast también. Vamos a seguir platicando de eso. Seguro que sí. Que a nosotros que nos gusta, a mí me parece muy interesante, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, en Puebla ya vimos que Morena va arriba como partido, sin embargo, ahí tiene un 40% de indecisos. Es decir, que siempre pienso, estos indecisos son porque de plano son indiferentes a la política o porque las ofertas políticas no les convencen, que eso también en muchos estados, mucha gente me lo ha dicho, el típico de que no hay por quién votar, ¿no? Porque de verdad no me convencen los que están. Vamos a ver por candidato. Mira, en cuanto a candidatos, Alejandro Armenta de Morena tiene un 44% de la intención de voto. Eduardo Rivera del PAN, PRI, PRD tiene un 19%. Después de ahí, Fernando Morales de Movimiento Ciudadano tiene un 4% y hay un 33% de indecisos. Aquí ya cuando a los partidos le ponemos el nombre del candidato, pues cambia un poquito más, ¿no? Incluso, por ejemplo, Morena, que tiene un 41%, Alejandro Armenta, digamos que le da 3 puntos más a Morena, porque ya tiene 44%, es decir, estos indecisos se deciden más por el candidato de Morena, y Eduardo Rivera al PAN le da 9 puntos porcentuales, porque el PAN como partido tiene 10% y ya con Eduardo Rivera tiene un 19%. De todos modos, la diferencia entre Alejandro Armenta y Eduardo Rivera pues es muy amplia, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esto? Sí, pues bueno, Puebla es un estado bien interesante. Lo primero que hay que decir es que también hay que recordar que además de la esposa de Moreno Valle, Marta Erika Alonso, después gana el Morena con Miguel Barbosa, lo recordarás, y también fallece, ¿no? Entonces es muy curioso ese estado por esas dos
digo, es muy lamentable, más allá de que nos gustaran o no como gobernadores, ¿no? Ese es un primer elemento. Entonces, bueno, claramente, digamos, este gobierno es de Morena y vamos a acudir a la evaluación, a la primera evaluación de Morena en este estado de Puebla, ¿no? Y ahí fíjate que yo sí veo un PAN, como te lo decía un poco al principio, sí lo veo un poco fuerte. Tan es así que Eduardo Rivera, pues es un personaje panista de toda la vida, ¿no? Es alcalde ahorita de la capital del estado. Exactamente. ¿No? Entonces me parece que ahí tenemos un fenómeno muy interesante, ¿no? Donde el gobernador es de Morena y quien preside, quien gobierna la capital, pues es un personaje de otro partido, en este caso del PAN. Entonces, yo Puebla, los números que tenemos, que tú ya acabas de leer, nos dan a Morena como ganador, pero yo creo que el PAN sí tiene posibilidades como de subir un poco más, ¿no? Me parece. ¿Crees que ahorita en la campaña, cuando empiece la inconstitucional, el PAN tiene oportunidad de crecer? De crecer. ¿Crees que se vuelva competitivo también? Yo esperaría que sí, para que esté más divertido, ¿no? Porque sí, oye, porque en muchos estados no está divertido. no está divertido. Yo te decía que yo creo que va a ganar 6 Morena, pero Puebla es uno de esos estados donde yo creo que... O sea, ¿crees que puede haber una sorpresa? ¿Que pueda haber una sorpresa? No creo que gane la gubernatura, pero sí esperaría que la campaña pueda favorecer un poco más, cerrar un poco más los números, ¿no? Y que esta base panista que a veces no se pronuncia, que a lo mejor está en ese porcentaje que decías tú, ¿no? Aquí hay ya con candidatos un 33% que no nos contestan, ¿no? Y muchas veces estas personas que no contestan, conforme va avanzando la campaña, van escuchando al candidato, propuestas, etcétera, pues ya se van definiendo también, ¿no? Que siempre que vemos esta barra de indecisos o no sabe, no contesta, pues es como el capital que todos los candidatos y partidos quisieran que jalar agua para su molino, ¿no? Que se vengan conmigo, para convencer. Ahora, hay que tomar un dato de Puebla que está interesante. En el caso del candidato del PAN, de Eduardo Rivera, es yo diría con mucho respeto, es un personaje más local, ¿no? Y en el caso de Morena, tú recordarás, estuvo Alejandro Armenta, que como dices tú ya es el candidato, pero también estuvo Nacho Mier, ¿no? Entonces tenías dos fuerzas muy importantes. Porque uno era el coordinador de los diputados de Morena, no es cualquier cosa, ¿no? Y el otro era el coordinador de los senadores de Morena. Entonces, tenías dos personajes, o cualquiera de ellos me parece a mí que pudo haber sido el candidato, me refiero por la fuerza que tenían en Morena, y que al final incluso hubo momentos muy importantes ahí cuando ya Armenta es el que finalmente se nomina, ¿no? Donde Nacho Mier de pronto da un mensaje así medio raro y dice, bueno, pues le voy a preguntar a mis estructuras qué opinan, ¿no? O sea, hubo un momento en que se llegó a pensar que Nacho Mier pues iba a decir, ¿saben qué? Nos vamos, ¿no? Pero algo o alguien, ¿no? Hizo ahí una negociación y finalmente Nacho Mier aceptó. Entonces, bueno, ojo con eso, se evitó una fractura, ¿no? Que al final me parece que esta unidad sale otra vez favoreciendo a Morena, ¿no? Como en el caso de Veracruz, ¿no? Claro, pues es que, por ejemplo, el caso donde en la presidencia, sí, que Marcelo Ebrard dijo, no estoy de acuerdo y me voy, y ahora lo vemos en el cierre de campaña de Claudia, ¿no? Es un mensaje de que esto me gustaría hablarlo contigo en algún momento, que pasa en nuestro país donde vemos una vez más que el partido que está ahorita en el poder tiene todo. Y casi de que si no estás ahí, pues, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y eso pasó también en el PRI muchos años, que si no estabas en el PRI, pues no tenías muchas opciones. Y esto vuelve a pasar ahora, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, donde probablemente Nacho Mier dijo, pues si no me quedo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Me tengo que unir al más grande, ¿no? Es lo mismo que le pasó a Ebrard, o sea, imagínate soportar estar en contra del régimen, acusado de traidor durante 6 años. Me parece que es una cosa muy pesada, ¿no? Eso mismo le hubiera pasado a Nacho Mier, que es un poblano que sabemos que ha aspirado siempre a la gubernatura y de pronto, pues como que también el escenario no era muy favorable, porque fíjate que en algunos estados hay como algunas salidas, ¿no? Algunos partidos que le pueden dar cobijo, pero era muy, muy raro pensar en Nacho Mier, por ejemplo, en ir con la alianza de PAN, PRI y PRD, ¿no? Entonces, me parece que Nacho Mier dijo, bueno, pues ni modo, y pues a ver después qué podemos aquí me quedo, lograr, ¿no? Claro. Y bueno, en Puebla igual es lo mismo, Javier. Sí. Preguntamos cuál es el tema más importante que tiene que resolver con urgencia el próximo gobernador. Y aquí el 56% igual nos dice que la seguridad, un 7% dice que la economía.
Después salud 6%, corrupción 6%, combate a la pobreza, infraestructura, empleo y educación tienen un 5%, violencia contra las mujeres un 3% y no sabe, no contesta un 2%. O sea, la seguridad también en Puebla pues es el tema que tiene que resolverse, ¿no? Exactamente. Llama mucho la atención eso, Ana, porque, por ejemplo, a nivel América Latina, el tema de la economía es un dato muy importante. Es decir, hay gente, imagínate, que está dispuesta a que incluso no haya democracia o que haya gobiernos más autoritarios con tal de tener una mejor economía, ¿no? Y en el caso de México, con los números que nos da Grupo Impacto, pues a mí sí me llama la atención que el tema de seguridad sale alto. O sea, es decir, hay ahí, me parece que una ventana de oportunidad, ya sea para el oficialismo de resolver, de emitir otras acciones, o para la oposición de hacer, insisto, una campaña de contraste y pues poner algo que ojalá pudiera ser novedoso, que pudiera terminar con este tema, ¿no? Sí, pues obviamente. ¿Y sabes qué pasa, Javier? Estos datos los tenemos desde hace meses. Sí, sí, sí. O sea, estamos nosotros empezando a encuestar por las elecciones del 24 desde el 2022 empezamos a encuestar, cuando está esto de los precandidatos presidenciales, que las corcholatas y todo eso, ¿te acuerdas? Sí. Y desde ahí en todo el país el tema es la seguridad, la seguridad, la seguridad, la seguridad. Y bueno, esperemos que estas cifras las tengan los candidatos para que puedan... Pues hay que enviárselas. Ahí se las enviamos para que lo tengan súper en cuenta como una prioridad urgente, ¿no? Porque es verdad, o sea, bueno, yo creo que la economía también es importantísima. No estamos en los mejores datos en economía ni en empleo, pero la seguridad es tan fuerte, la inseguridad y lo que conlleva esta situación, que por eso la ponen de cada 10 mexicanos, 6 en primer lugar, ¿no? Pero es que mira, también la ciudadanía pues es siempre muy inteligente y lo que me parece a mí que lo que nos está diciendo es, bueno, antes que el desarrollo económico, lo que me está interesando es que haya condiciones para el desarrollo económico, ¿no? Porque si tenemos temas de inseguridad, pues imagínate quién va a querer invertir, ¿no? Particularmente en esos estados que estamos tratando hoy, pues el desarrollo económico no es, digamos, nada comparable, por ejemplo, al norte, ¿no? Entonces, me parece que si no hay condiciones de seguridad, pues es difícil pensar que hay un mayor desarrollo económico. Entonces, me parece que es lo que nos está diciendo la gente, ¿no? Primero tengamos las condiciones necesarias y después ya nos preocupamos, pues, por seguir creciendo económicamente, ¿no? Claro. Y pues que así sea, ¿no? Y que los candidatos lo tomen en cuenta, que con base a eso hagan sus propuestas, su plan de gobierno y sobre todo que se cumpla. Mira, yo creo que sí lo toman en cuenta, pero a lo mejor no está tan fácil proponer, ¿no? O sea, está bien, queremos un México seguro, de acuerdo. ¿Cómo? ¿No? Esa es la Pues pregunta. sí, lo que dicen es que el tema de la inseguridad es multifactorial, es profundo, no es fácil, se tiene que arreglar temas como economía, educación, salud, etcétera, para poder tener un país seguro, en fin, ¿no? O sea, es complejo, pero si no le entras va a ser peor después. Exacto. Y ojo, Ana, pues ya al principio cuando estaba la Guardia Nacional nos decían, bueno, pues denos un poco de chance porque está en ese proceso. Yo creo que ya es tiempo de que vayamos valorando qué cosa pasa con la Guardia Nacional, si está funcionando o no está funcionando. Que ojo, la Guardia Nacional, hay que recordarle, estuvo apoyada por todos los partidos políticos, lo cual no es un dato menor, pues en este tiempo de la 4T, donde hay una oposición pues muy clara en contra de Morena y el presidente Obrador, ¿no? Claro, y en el país estamos divididos, ¿no? O estás con Morena o contra Morena, ¿no? Yo noto una polarización muy grande también en este momento en el país, ¿no? Es que mira, Ana, López Obrador es un experto. Mira, yo creo que López Obrador es mejor en el acceso al poder que en el ejercicio del gobierno, ¿no? O sea, me parece que es muy bueno haciendo campaña. Y me parece que no ha dejado de hacer campaña hasta la fecha, ¿no? Y por eso tiene estos números. Pero en el tema de gobierno, ya eso también nos da para... Ya hay muchos podcasts ya. Vamos a hablar de Morelos. Morelos, que está aquí cerquita de la Ciudad de México. Es un lugar hermoso con un clima muy, muy increíble. La UNESCO lo ha reconocido como Patrimonio de la Humanidad. Es la ciudad de la eterna primavera. Como tú me decías, es un estado chiquito a comparación de otros, pero importante. Así es. ¿No? En Morelos le preguntamos a los morelenses si hoy fuera la elección para gobernador, ¿por qué partido votaría? Y el 43% nos dice que por Morena, un 8% nos dice que por el PAN. De ahí, el PRI, Movimiento Ciudadano y un candidato independiente tienen solo 3% de la intención de voto. Y luego el PRD, el PT y el Verde tienen 1%. Y hay un 37% de indecisos, son casi un 40% de indecisos todavía que no sabe por qué partido votar. Me llama la atención cómo han caído tanto los partidos que tradicionalmente son pequeños, incluso el PRI. El PRI tiene 3% de la intención de voto, ¿no? Cuando, ¿en qué tan poco tiempo pues se ha desdibujado tanto, ¿no?
Luego PRD 1%, ¿no? Todo el mundo dice que, pues, que se cuiden para que no pierdan el registro. Y el Verde, que hace alianzas, muchas alianzas con muchos partidos, pues igual en Morelos tiene solo un 1% de la intención de voto. Por candidato está Margarita González en primer lugar, de Morena, PT y el Verde. Tiene un 48% de la intención de voto. Después, Lucy Mesa, del PRI-PAN-PRD, tiene un 13%. Y Jessica Ortega de la Cruz, de Movimiento Ciudadano, tiene un 7%. Y aquí me llama la atención, también hay la franja, la barra de indecisos es grande, es un 32% de indecisos que todavía pues no saben por qué candidata a votar. Aquí son 3 mujeres en Morelos, fíjate. Así es, sí. Hay una buena noticia, digamos, me parece a mí que será una mujer, ¿no? Quien gobierne ese estado. Siempre creo que es bueno que las mujeres, pues para que haya más equilibrio, ¿no? Me parece que es una buena noticia en general, ¿no? Claro. ¿Qué piensas de Morelos? ¿Crees que va a haber competencia? ¿Crees que Margarita González va a ganar fácil? Hay quien me dice que va a estar competido. ¿Tú qué piensas? Mira, Morelos, yo empezaría diciendo, antes de responder estrictamente hablando la pregunta, que Morelos es un estado bien interesante porque ahí ya ha gobernado el PRI, el PAN y el PRD, ¿no? Entonces es algo que no vemos en otros estados, es decir, es un estado donde los 3 partidos tradicionales ya han ganado, ¿no? En 2000 el PAN logra la primera alternancia, lo recordarás con Sergio Estrada Cajigal, ¿no? Después viene con Marco Antonio Adame, otra vez gana el PAN. Ese me parece siempre un indicador interesante porque implica que hay una continuidad en los gobiernos, ¿no? Entonces eso me parece que es un dato que nos da la ciudadanía. Después de eso recordarás que viene Graco Ramírez, ¿no? Que él gana por el PRD. Y después de Graco, pues bueno, el PRD sí no logra mantener esta continuidad. Y un dato interesante que me parece que a veces nos escapa. Cuauhtémoc Blanco gana la gubernatura, sí aliado con Morena, pero ojo, Cuauhtémoc Blanco no se afilió a Morena, ¿no? Sino que él llega por el partido Encuentro Social. Iba a decir solidario, pero es que pasó de social y luego fue solidario, ¿no? Sí. Entonces, un partido, pues que es un fracaso en términos de proyecto nacional, el PES, ¿no? Que ya, por ahí está perdido en algunos estados, pero como proyecto nacional, pues ya no existe, ¿no? Entonces, y el otro dato de Morelos, pues a mí siempre, la verdad es que, además de que no le voy a la América, ¿no? Le voy a las Chivas, entonces, pues nunca me cayó bien Cuauhtémoc, no es cierto. Bueno, sí es cierto, pero no tiene nada que ver. Yo creo que Cuauhtémoc es buena onda, pero no sé si tenía que estar en la política. Es que mira, te preguntas, ¿en qué medida gana la elección por la figura futbolística que es, ¿no? Y entonces cuando lo ves gobernando, pues con todo respeto, pues sin, como que uno espera más de un gobernante, ¿no? O sea, uno entiende que gobernar es una cosa muy difícil. Morelos es, como le decías tú, pues me parece a mí un territorio estratégico, ¿no? Porque está muy cercano a la Ciudad de México. Geográficamente, geopolíticamente es muy estratégico. Muy estratégico. Claro. Pero tiene un problema de inseguridad tremendo por esta cercanía con Guerrero, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces es un estado que de pronto el tema de la inseguridad está muy fuerte, ¿no? Y es algo terrible porque resulta ser un espacio como de salida, ¿no? Cuando uno está aquí como chilango, pues busca una salida y pues se va, piensa uno en Morelos, ¿no? En fin, entonces... Lo tenemos cerquititita, Javier, 45 minutos estás en Morelos, ¿no? Bueno, con tráfico es un poco más. Bueno, con tráfico en 6 horas. Depende de la hora. Exacto. Entonces, bueno, es un estado interesante donde me parece que sí la oposición tiene por ahí un margen, entendiendo que yo sí veo ahí las estructuras de Morena un poco fragmentadas. Es decir, hay muchas estructuras de Morena que nunca estuvieron y no lo están ahora, de acuerdo con Cuauhtémoc Blanco. Y el dato interesante, ¿sabes cuál es, Ana? Que justamente Lucy Mesa era de Morena, ¿no? Entonces, cuando ya se dice, ¿sabes qué? Pues no va a ser Lucy Mesa, sino que va a ser el nombre que me diste. Margarita González. Margarita González. Lucy Mesa dice, bueno, pues entonces yo renuncio a Morena. Y ahí viene la muestra de debilidad de la alianza opositora. ¿Por qué? ¿A quién pone de candidata? Pues a Lucy Mesa, es decir, a la que se va de Morena la trae. Claro. Eso me parece a mí un indicador de cierta debilidad de la alianza, que no tiene un personaje lo suficientemente fuerte pues, para ponerlo de para ser candidato. Y tiene que estar esperando a Lucy Mesa, que es senadora, es un personaje interesante, importante, pero pues al fin y al cabo era de Morena, ¿no? Claro. Sí, y bueno, hay un 32% de indecisos. Sí sé que mucha gente en Morelos no está de acuerdo con el gobierno de Cuauhtémoc Blanco. De hecho, están decepcionados y desilusionados. Y yo creo que este ejemplo es importante porque también lo que queremos es que tomen la política en serio, ¿no? O sea, yo creo que gobernar un estado debe ser, y es algo muy serio, pues porque ahí viven millones de personas.
¿no? Y además que no se pierda lo importante de ganar una elección y gobernar, pues que es para servir a los ciudadanos. Lo interesante es que recordarás que Cuauhtémoc Blanco fue presidente municipal de Cuernavaca, es decir, de la capital, ¿no? Claro. A mí me pareció, con todo respeto, que no hizo el mejor de los trabajos, que no tuvo el mejor de los desempeños, y sin embargo la gente decide votarlo por la gubernatura, ¿no? Ahora, también hay que decir que en algún momento se llegó a nombrar para que fuera candidato a la presidencia, ¿no? Lo cual me parecía a mí ya demasiado. A mí no podemos caer o así sea, en eso. Con todo respeto, pues se le admira mucho como futbolista, pero en el ejercicio de gobierno me parece que sí se requiere un perfil distinto, yo diría, ¿no? No, y siempre hay que ver los resultados, ¿no? Independientemente de quién sea el gobernador, qué es lo que hizo, cómo entrega el Estado, qué es lo que pasó con la gente del Estado. Y yo creo que eso es lo más importante, porque en cualquier chamba te piden resultados. Exacto. Y una cosa que hizo Cuauhtémoc Blanco es que justamente Lucy Mesa lo acusó de que por su culpa no la habían puesto como candidato. O sea, esa estructura de Morena, ¿no? Estaba enfrentada con Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Entonces, esa estructura hay que ver si se fue con Lucy Mesa completita y va a apoyar la alianza opositora o se sigue quedando en Morena. Entonces, me parece que hay un margen ahí para esperar un poco más de competitividad de la alianza opositora ahí. ¿Sí crees que va a ser una elección competida? Que puede ser competida. Sí, como no la veo en otros estados como Veracruz o Chiapas, porque ahorita hablaremos de eso, me parece que aquí sí hay algunos visos de que puede ser un poco más, sin llegar a perder la gubernatura morena, ¿no? Y bueno, igual en Morelos preguntamos cuál es el tema más importante y urgente a resolver por el próximo gobernador. Y la gente nos dice la seguridad igual, 63%, es un poquito 63, más alto. ¿no? Es el más alto que hemos tenido. Lo que tú nos estabas diciendo que la seguridad en Morelos es todavía un tema súper urgente, ¿no? Muy fuerte. En Morelos yo he estado oyendo que los temas de seguridad son, por ejemplo, extorsiones telefónicas, robos en casa habitación, bueno, en fin, ¿no? Es un problema. Menciono algunas cosas porque el hablar de la seguridad tan como un concepto, ¿no? Abstracto, no nos dice que realmente la gente está viviéndola y pasándola probablemente muy mal. Y eso es importante que se resuelva, ¿no? Exacto. Sí, al final lo dices bien, es un tema de percepción, ¿no? A lo mejor si a alguien no lo han asaltado, pues percibe que es mucho mejor la seguridad. Si a alguien lo han asaltado varias veces, pues dirá que está muy mal. Pero me parece que los datos duros sí nos dicen que Morelos no está pasando como por sus mejores momentos en este tema, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ya de ahí... O sea, es tan fuerte el tema de la seguridad que salud, infraestructura, corrupción, economía, violencia contra las mujeres, que también es un tema importante, la creación de empleo, la educación y el combate a la pobreza tienen de 7% a 5 a 4%, ¿no? En realidad el tema, no quiere decir que esto no sea importante, todo es importante, pero yo creo que en primer lugar sería resolver el tema de la seguridad. Lo cual es preocupante, porque imagínate, todo eso que dices tú es muy importante y sin embargo me parece que la ciudadanía lo que hace es un llamado de auxilio, ¿no? A decir, pues a mí no me importa estrictamente quién esté gobernando, pero pues ya que se haga algo en este tema, ¿no? Claro. Y eso está pasando en todo el país. Así es. Por desgracia, sí. Desgraciadamente, sí. Luego vamos a Chiapas. Okay. Chiapas es un estado tan bonito también. Sí, claro. Y bueno, es un referente del turismo en México. Mucha gente vamos a Chiapas por su belleza natural, que tiene muchísimos lugares. También es un estado muy rico en naturaleza, en recursos naturales. Y bueno, ahí preguntamos por quién van a votar para gobernador. También Chiapas es un estado interesante. Ha sido gobernado por el PRI, por el PRD, hasta por el Verde, ¿no? Y fue ahora, el primer estado gobernado por un partido, digamos, con todo respeto para los verdes, chiquito, ¿no? Claro, sí. Y bueno, preguntamos si fuera la elección para gobernador, ¿por qué partido votaría? Y el 55% nos dice que por Morena, ¿no? En primer lugar, luego el PAN tiene un 10% la intención de voto, el PRI tiene 6%, Verde, Movimiento Ciudadano y el PT 3%, y el PRD tiene 1%. El 12%, solamente los chiapanecos, el 12% dice no sé por qué partido voy a votar. Entonces, Morena tiene un 55% de la intención de voto. Como partido es muy alto. ¿Por qué crees que está esto? Mira, Chiapas es el estado donde yo creo que Morena va a sacar el mayor porcentaje de las 9 elecciones que comentamos al principio, ¿no? O sea, yo no tengo duda de que en Chiapas Morena es la fuerza más importante. Incluso cuando han hecho sus ejercicios, ¿te acuerdas que alguna vez López Obrador hizo un llamado, ¿no? A un ejercicio para que votaran, la gente opinara? Ahorita se me escapa de qué tema fue. Pero
Cuando López Obrador llama a movilizar a las bases de Morena, ahí están listas, ¿no? Entonces, ¿sabes cuál es el tema en Chiapas? El Partido Verde. Ahí sí, o sea, yo no tengo ninguna duda de que el PAN, ni el PRI, ni ningún otro partido va a ser competitivo ahí. Eso está, yo lo descartaría. Yo lo que sí llamaría la atención es qué va a hacer el Verde. Porque fíjate, aunque está la alianza a nivel federal de Morena, PT y Verde, por ejemplo, a nivel de los senadores, el Verde no acompaña a Morena, ¿no? Porque el Verde siente que solito puede incluso ganar la elección. Entonces, yo creo que ahí el reto sí está con la confrontación que puede venir con las estructuras del Verde. Tú lo decías al principio, en Chiapas ya gobernó el Partido Verde con Manuel Velasco, ¿no? Entonces, la estructura del Verde no tiene otro estado que yo identifique tan fuerte como lo es Chiapas, ¿no? Entonces, pues ahí viene ese conflicto. Incluso, fíjate, el candidato de Morena, Eduardo Ramírez, yo lo identifico más con el Verde que con Morena, ¿no? De hecho, fue diputado federal por el Partido Verde y me parece que ahí hay una amalgama que hizo muy bien López Obrador y quienes negociaron de decir, bueno, pues pongamos un perfil verde, es decir, demos al Partido Verde el siglado que le llaman ellos, ¿no? Que son personajes del Verde, pero pues la estructura de Morena está siendo llamada a votar por este personaje, ¿no? Pero yo creo que en Chiapas sí, Morena no, sí le veo como muchos conflictos todavía, ¿no? No son a lo mejor tan notorios, pero sí hay un problema ahí de Morena. O sea, hay conflictos internos. Sí, conflictos internos porque el Verde siente que es fuerte, lo cual es cierto, es decir, sí es fuerte, y entonces me parece que hay muchas disputas por el resto de las candidaturas, ¿no? Es decir, a veces, como decíamos al principio, está la de la gubernatura, pero no olvidemos que están otros cargos en disputa, ¿no? Las diputaciones locales, las presidencias municipales, y entonces ahí hay unas estructuras que pues tienen que negociar, ¿no? Entonces, de hecho, apenas estamos terminando precampañas en los estados, ¿no? Ya terminamos a nivel presidencial desde hace mucho rato, pero el proceso continúa a nivel en lo local, y ahí sí hay luchas muy cruentas, ¿no? También esto hay que decirlo. Siempre se dice que lo local todavía es más pasional incluso que lo federal, ¿no? Porque estás más cerca, claro, más cercano. Todos se conocen, en fin. Mira, en cuanto a los candidatos, ahorita que nos hablamos de los candidatos, Eduardo Ramírez de Morena, PT y Verde, que nos dices que es un candidato más del Verde que de Morena, tiene un 51% la intención de voto. Esto es muy alto. O sea, cuando alguien tiene más del 50% la intención de voto, estamos hablando que la mitad de la gente ya está convencida de votar por él. La mayoría absoluta, ¿no? Exacto. Entonces, es muy alto. Y luego después, Willy Ochoa del PAN PRI PRD tiene un 4% la intención de voto. Noé Castañón de Movimiento Ciudadano tiene un 4%, Rita Guadalupe Balboa del PAN PRI PRD tiene un 3% de la intención de voto, y bueno, no sabe ni, no contesta, y que hay gente que votaría por otro candidato, es un 38% de la gente, ¿no? Ni siquiera el número de indecisos es más alto que el porcentaje que tiene Eduardo Ramírez de Morena, ¿no? Que es un 51%. Exactamente. Sí, yo como te decía, los números que tú nos dices corroboran que Morena es el partido más fuerte, ¿no? Y me parece que si logran tener esta unidad con el Partido Verde, pues serán unos de los porcentajes más altos en favor de Morena que tendremos en estas elecciones, ¿no? En todo el país. En todo el país, sí. Sí, okay, me parece que Chiapas, también le va a beneficiar a la presidencia. Exacto, sí. Yo creo que Chiapas es digamos, si me puedes decirlo así, un granero de votos de Morena, ¿no? O sea, me parece que ahí no hay duda. Hay que decirlo también, el sur en general está votando muy fuerte por Morena, ¿no? En el caso del norte, en general hay mayor oposición, es decir, los partidos tradicionales PAN, PRI tienen un poco más de posibilidades. Me trabé porque iba a decir PRD, pero el PRD, no sé, el PRD lo decía al principio, está en riesgo fuerte. Recordémosle a nuestro público que se requiere el 3% de los votos de una elección a nivel federal para mantener el registro. Y ojo, ya hay como 17 estados donde el PRD, de hecho, no logra el 3%. Entonces, bueno, ojalá, aquí que la gente Chiapas, decida, 1%, ¿no? Tú lo decías muy bien, o sea, los partidos tradicionales, es decir, yo creo que el Movimiento Ciudadano está fuerte a nivel nacional porque tiene la aspiración de ser la tercera fuerza, ¿no? Lo cual no es cualquier cosa, porque el otrora partido hegemónico que era el PRI, pues como dicen ahí los datos, el PRI también ya está en riesgo de no ser una fuerza importante como lo fue hace unos años, ¿no? Y qué rápido, muy rápido. Pero es que también, como decías tú, o sea, los gobiernos que ha tenido, en general la gente pues ya no los valora tan bien. O sea, por ejemplo, en el caso de Peña Nieto, ¿no? Pues las encuestas nos decían que había muchos negativos, ¿no? Se le acusaba de corrupto, etcétera, y también hizo que, pues bueno, López Obrador tuviera, pues,
la votación histórica que tuvo, ¿no? La 30... famosa Casa Blanca, ¿no? Exactamente. Y así muchas otras cosas. Así es, ¿no? Y sabes que creo que es un tema en la campaña, por ejemplo, de Xóchitl, que además afecta a los estados, que la gente que está alrededor de ella, pues es gente que tiene muchísimos negativos, ¿no? Que de la generación nuestra para arriba es gente que no está bien vista. Y eso les afecta, hasta a nivel estatal, ¿no? Sí, afecta. Es que imagínate, Ana, ¿qué señal le das al ciudadano cuando se ofreció la candidatura de Xóchitl Gálvez? Se decía que se iban a abrir espacios más o menos ciudadanos, ¿no? ¿Y qué señal le das cuando Alito Moreno ocupa el primer lugar en las listas pluris por el Senado y Marco Cortés del PAN, el dirigente nacional, ocupa el primer lugar de las listas pluris del Senado también? O sea, me parece que Xóchitl Gálvez, lo digo con mucho respeto, está capturada por las dirigencias nacionales, ¿no? Y eso hace que esta parte ciudadana, que podría ser una beta más fresca, ¿no? Que te pudiera, a lo mejor ese porcentaje que no nos dice por quién vota, a lo mejor estaba esperando esa parte, ¿no? Una cosa más fresca, y lo que le ofreces tú, pues es totalmente políticos tradicionales, ¿no? Lo mismo. Y si le ofrecemos lo mismo, pues no esperemos cambios diferentes. Claro. O sea, no hay manera. Básico eso. Mira, igual aquí en Chiapas me llama la atención. Sí. En Chiapas, la seguridad, 65% nos dice que es el tema más urgente que tiene que resolver el próximo gobernador o gobernadora. Igual, después corrupción, economía, pobreza. Bueno, corrupción está en segundo lugar con un 8%. De ahí economía, combate a la pobreza, educación, salud, creación de empleo, infraestructura y violencia contra las mujeres tiene menos de 5%, ¿no? O sea, muy poquita gente nos contesta, aunque son problemas importantísimos a resolver también, pero como tú dices, si lo básico que es la seguridad no existe, pues todo lo demás deja de ser, aunque es muy importante, la prioridad, pues porque eso es la base para poder vivir, ¿no? Exacto. Y recordarás, Ana, que hace, pues, ¿qué? Pocas semanas, Chiapas hubo un desastre en tema de seguridad, o sea, se volvió, hubo balaceras, gente muerta, ¿no? Porque nos decían que había un enfrentamiento entre los grupos de narcotráfico, ¿no? Entonces, pues sí, Chiapas de pronto se convirtió ahí en un problema muy agudo en temas de seguridad y por eso no me extraña que salga 65%, es de los más altos que hemos tenido el día de hoy. Chiapas en primer lugar y luego Morelos dice el 63% que es seguridad, luego Puebla y Veracruz, ¿no? Ahora, y hay que decir otra cosa, pues Chiapas, por ejemplo, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, en todos los índices, rankings que tú me digas, es el último lugar en la peor educación, en niveles más altos de pobreza, los peores en desigualdad, los peores en capacidad de los gobiernos para atender los problemas públicos, ¿no? Entonces, además de la inseguridad, le sumas esta ineficacia de los gobiernos, pues tenemos un problema muy grave, ¿no? Claro. Y hace rato dijiste que, bueno, pero eso es histórico, ¿no? Sí, histórico. El sureste siempre ha tenido más atraso que el norte del país. Eso lo sabemos, ¿no? ¿Y crees que por eso Andrés Manuel, el presidente, sus grandes obras de infraestructura están enfocadas hacia el sureste, ¿no? Sí. Y también creo que por eso en el sureste, pues Morena está súper bien evaluado y el presidente y sus candidatos y todo eso, ¿no? Porque de alguna forma sí es cierto, históricamente muchos expresidentes nunca voltearon a ver el sureste y pues aquí sí están siendo favorecidos, ¿no? Sí, pues me parece que López Obrador hace un guiño de manera muy inteligente al sur con esas grandes obras, ¿no? Yo nada más identificaría si acaso, por ejemplo, Yucatán, donde creo que en Yucatán la contienda va a ser complicada para Morena. De hecho, vamos a ver si apostamos, ¿no? Yo apostaría que en Yucatán ganaría el PAN. En el próximo episodio vamos a hablar de Yucatán, a ver cómo está. Adelantarnos nada más que mi pronóstico es que ganaría el PAN. Pero fuera de Yucatán, toda esa parte del sur, me parece que Morena es mucho más fuerte en estos momentos, ¿no? Claro. Y por último, nos vamos a ver para hablar muy pronto, en el siguiente episodio con Javier. Nos vamos a ver para hablar de los demás estados que nos faltaron esta vez. También creemos que era demasiada información para verla en un solo episodio. Y pues vamos a platicar más adelante, cuando empiecen ya las campañas, ahora sí, cuando empiece la competencia real, de cómo están estos estados y los que nos faltan. Y pues me dio mucho gusto, Javier, tenerte aquí. Muchas gracias. Ana, siempre un placer, encantado de aquí de estar platicando contigo. Ahorita platicamos de Puebla, Veracruz, Chiapas y Morelos. En el próximo episodio vamos a hablar de los 4 estados que nos faltan, entre ellos Yucatán, la Ciudad de México y ¿qué otros están? Guanajuato, que también es un bastión panista. Y bueno, de los demás estados. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Javier. Un gusto. Qué gusto platicar contigo. Igualmente. Nos vemos a la próxima. Esto es La Encuesta es lo mío, un podcast de Grupo Impacto. Yo soy Ana Laura Arroyo y los espero en el siguiente episodio. Gracias y hasta pronto. Bye, bye.